Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Nos encontramos en el mes de diciembre, un mes señalado por bastantes festividades, bastantes días especiales y también en el que venimos a recordar en el día de hoy, el 8 de diciembre, como el Día de la Inmaculada Concepción. Para conocer más datos, más curiosidades sobre este 8 de diciembre, nos acompaña aquí en Televisión Marchiena nuestro compañero Gonzalo Lozano. Buenas tardes. Buenas tardes, Pablo. Gracias por aceptar una vez más esta invitación que te hacemos de esta tu casa. Vosotros. Y bueno, hablaba yo de que este mes pues lo tenemos bastante completo, con muchos días importantes, días señalados, pero uno de ellos pues es el 8 de diciembre. ¿De qué viene este origen? O sea, mejor dicho, ¿de dónde viene el origen de este día? Bueno, lo que vamos a celebrar es el día 8, que es el Día de la Inmaculada Concepción, que también es conocido popularmente en nuestra tierra como el Día de la Purísima Concepción. ¿Vale? Son las dos denominaciones que tradicionalmente se conoce esta fecha. Es una fecha que está muy arraigada en la cultura hispánica, ¿vale? Desde hace bastante tiempo y tiene bastantes singularidades. Si te parece, vamos a empezar, la vamos a contextualizar un poco en el calendario actual como la tenemos y a partir de ahí vamos a ir desarrollándola un poco, nos vamos a ir al origen y después cómo la celebramos en la actualidad en nuestra tierra, si te parece bien. Estupendo. Cuando hablamos de este 8 de diciembre, ¿es un día casual, designado siempre en la historia o se ha ido modificando a lo largo del tiempo? No, la festividad es el 8 de diciembre. ¿Vale? Aquí no ha habido movimiento como hablábamos en el programa anterior con el tema de Halloween y tal. Pero básicamente, mira, partimos de la base de que es una fiesta que es de carácter religioso, evidentemente. Pero no deja de ser una fiesta. Entonces las fiestas tienen una función en las sociedades de pertenencia, en nuestra cultura, y las fiestas lo que hacen es que caracterizan a los pueblos, los identifican y los diferencian al mismo tiempo de los otros pueblos. Digamos, nos convierten en singulares. Entonces las celebraciones festivas son fundamentales a la hora de forjar las culturas, ¿vale? De las sociedades, por decirlo de alguna manera. Y esta, pues, es una más de ellas, ¿no? Además está muy identificada con la cultura hispánica, como he dicho anteriormente. He dicho que es una fiesta de carácter religioso, pero es una fiesta que va a emanar del pueblo, ¿de acuerdo? Digamos, está muy arraigada en lo que es la religiosidad popular. ¿Por qué? Porque es una festividad, como veremos después, que no tiene un soporte bíblico. Aunque después, con el tiempo, digamos, por el fervor que tenía el pueblo hacia la Inmaculada, la Iglesia va a tener que ir normalizándola hasta que finalmente pues, se proclama el dogma. Desde que vamos a empezar a hablar, que nos vamos a ir al siglo VII, hasta que se produce el dogma, que es en el siglo XIX, va a pasar mucho tiempo. Y durante todo este tiempo van a pasar muchas cosas, que son las que vamos a intentar de ir explicando. Si te parece, pues bueno, pues empezamos con el contexto. La fiesta en la actualidad, el día de hoy, tiene rango a nivel nacional, porque la Inmaculada Concepción es la patrona de España. Hay mucha gente que piensa que la patrona de España es la Virgen del Pilar. La Virgen del Pilar es la patrona de la Hispanidad. La Inmaculada Concepción es la Inmaculada de España. Por lo tanto, tiene rango de fiesta nacional. Y lo que se celebra a nivel nacional, al día de hoy, es la defensa del Estado español del dogma inmaculista o de la Inmaculada, incluso antes de que este existiera como tal, como después veremos. ¿Vale? Por lo tanto, el significado de la Inmaculada a nivel nacional y a nivel de nuestro país es de gran importancia, ¿no? Claro, entonces lo que quiero es, la celebración actual como día de fiesta en el Estado español es la defensa del Estado español del dogma de la Inmaculada. ¿Vale? Que quede claro. Esa es la festividad que celebramos al día de hoy, que después contaremos un poco la evolución histórica. Después la festividad está contextualizada temporalmente en nuestro calendario, en el denominado en la actualidad ahora como Puente de Diciembre. De toda la vida de Dios, el Puente de la Purísima, pero el Puente de Diciembre, que se complementa con el día 6, que es el Día de la Constitución. Además, hay una singularidad, precisamente hoy, que estamos grabando el programa, hoy es 4 de diciembre, y pudiera haber sido el Día de Andalucía. Simplemente por no montar un macropuente, un acueducto, pues no se eligió el día 4 y se eligió al final el día 28. ¿Vale? Iría también en este contexto. Después, centrándonos más en lo que es en el aspecto religioso de la celebración, dentro del calendario litúrgico del año, hay que decir que se localiza en lo que es ya el tiempo de Adviento, ¿de acuerdo? Como preparación de la Navidad, que la tenemos en puerta. Igual que a nivel comercial, el Puente de Diciembre también es la antesala de lo que va a venir después, ¿no? Prácticamente, digamos, este es el contexto en el que se focaliza la celebración en la actualidad. Hemos estado haciendo mención de que hasta el siglo XIX, corrígeme, no se hace ya, digamos,
como lo conocemos hoy día, ¿no? Ya dentro de la iglesia, donde tiene que... Sí, bueno, así se viene haciendo dentro de la iglesia. Pero digamos cuando, en este caso, digamos la norma le pone la guinda final, es el colofón. Es al revés. Normalmente primero vienen las normas y después vienen. No, esto es al final. Y por eso quizás tenga el arraigo que tiene la Inmaculada en nuestra cultura. Lo que es curioso es que no es algo que venga de siglos de siglo VII, me ha dicho tú que sí, vamos a empezar, si te parece ya. Entonces, quiero conocer un poco ese origen inmaculado. Vale, vamos a empezar por ahí. Mira, te he dicho que no tiene un soporte bíblico. ¿Qué va a pasar? Pues esto va a ser quizás el principal foco del conflicto y del debate que va a haber después con el concepto de la Inmaculada Concepción, que si te parece bien vamos a partir de ahí. La Inmaculada Concepción es que la Virgen María nace sin la mácula o sin la mancha del pecado original de Eva, por ser la Madre de Dios. Entonces está esta discusión que después veremos ya detenidamente, que además personalizan tanto franciscanos como dominicos, eso ya lo veremos al desarrollo. Si te parece, nos vamos al principio. Los primeros orígenes, las primeras referencias son en el siglo VII, ¿de acuerdo? Y se localizan en la zona de Grecia. Los primeros escritos, el primer escrito que hace referencia directa a la Inmaculada Concepción de María, en este caso como hija de Santa Ana, como Madre de Dios, del Hijo de Dios, son ya en la primera parte del siglo VIII, ¿eh? Y digamos que vamos a tener la primera de San Andrés de Creta, el primero que hace referencia. Pero realmente la fiesta como tal no va a tener ya una dimensión como celebración hasta el siglo XII, ya en la Edad Media. Entonces, digamos, en las tierras del norte de Europa y curiosamente en la zona de la Britania, las Islas Británicas, que tiempo después se va a convertir en anglicano, por de la mano de los protestantes, y no van a querer saber prácticamente nada de la Virgen, pero en aquel momento sí. Entonces empiezan a difundir ya la fiesta del 8 de diciembre como el día de la Inmaculada Concepción. La fecha está muy bien tirada, porque te das cuenta, la fecha del 8 de diciembre son 9 meses antes de la Natividad de la Virgen, que es el 8 de septiembre. Por lo tanto, ahí vemos el significado quizás de que esta fiesta se designara el 8 de diciembre. Entonces, desde el primer momento ya hay discusión. Porque, claro, dicen que si nace, tiene que nacer, como es humana, tiene que nacer con la mácula. De ahí viene la Inmaculada, de que venga o no con la mancha del pecado. Y el primero que empieza, digamos, a agitar el tema es Bernardo de Claraval. Esta situación se va a seguir produciendo ya en el siglo XIII. Y aquí va a aparecer un personaje bastante importante en la controversia inmaculista, como es Tomás de Aquino, dominico. Y este lo tiene claro. No lo deja nunca claro, se mete ahí un poco en el fango, pero al final siempre busca una vía de escapatoria. Decía que, bueno, que inicialmente la Virgen sí nace con la mácula del pecado, pero después es liberada debate, ¿no? Por ser cuando es elegida como Madre de Dios. Digamos, ahí está el debate. Este debate se va a seguir produciendo durante el siglo XIV, y está personalizado en el enfrentamiento terrorífico y fratricida entre los dominicos y los franciscanos. Después los jesuitas se van a adherir a la causa franciscana, pero bueno, ellos discutían por todo, ¿vale? Pero bueno, este fue un tema muy importante de discusión. Y ya nos vamos a ir al siglo XV, allá en la parte final, en 1476, que es cuando Sixto IV va a instaurar la fiesta del 8 de diciembre dentro de la iglesia, pero solamente en lo que era en el ámbito de la iglesia de Roma. ¿De acuerdo? Hay que decir que el principio, digamos, a nivel normalizador de la iglesia, de todo lo relacionado con la Virgen María, parte del concilio de Éfeso en el 431, ¿vale? En el que se nombra a María como madre del Hijo de Dios. Y a partir de ahí se toma interés por todo lo relacionado con la vida de la Virgen. Hasta ese momento, pues no tenía un poco... es que no existía, o no estaba planteado. De ahí viene el tema de que al no tener soporte bíblico haya tanta discusión con todo lo relacionado con la Virgen y particularmente más con el tema de la Inmaculada Concepción. No, hablando de estas curiosidades que estás comentando, seguro que hay muchas personas que nos están viendo y gracias a, me imagino, a toda esta historia que estamos conociendo gracias a ti, se crea pues una iconografía, una simbología, ¿no? Sí. Entre ellas, permíteme que te haga la primera pregunta, ese color celeste que tan peculiar hace reseña a la figura de la Inmaculada. Sí, además, fíjate, es el color que tenemos en el plató y tenemos la... Eso, si te parece, Pablo, ahora vamos a llegar. Pero nos habíamos quedado en el siglo XV. Vamos a llegar al siglo XVI, que es un siglo fundamental en todo lo relacionado con la Iglesia, porque es el siglo del Concilio de Trento.
y además con la Inmaculada como foco de discusión. O sea, es el momento del enfrentamiento de los protestantes con la Iglesia de Roma, o sea, católicos contra protestantes, y un elemento fundamental de discusión, igual que en su momento hablábamos la otra vez de las avenidas del purgatorio, es el tema de la Inmaculada Concepción. O sea, que hay tortas literalmente sobre este tema. ¿Puede ser ese momento el momento más duro del debate o donde más se Sí, genera bueno, polémica? es que era un debate que se extrapola a todos los ámbitos de la sociedad. No solamente al tema de religioso, por decirlo de alguna manera, sino es que era un tema social, era un tema del pueblo, y fíjate que llega hasta el ámbito universitario, que después hablaremos de la relación de la universidad con la Inmaculada Concepción. Pero las principales universidades europeas del momento, la de Maguncia, la de Colonia, la de Viena, la de Valencia en España, fue la primera en 1530 que se adhieren a la causa inmaculista, digamos, hacen partido contra los planteamientos de Lutero y contra los protestantes, y hacen partido, digamos, de la Iglesia de Roma. Digamos, con la llegada del Concilio de Trento, se normaliza un poco esto o se ponen las bases. Pero el tema no estaba claro. Seguía habiendo discusión y los franciscanos y los dominicos seguían R cada uno con su historia, con sus planteamientos. ¿Vale? Los maculistas y los inmaculistas. Sin mancha con mancha, para entendernos un poco. Claramente. Y aquí ya nos vamos a introducir, en el siglo XVII es cuando realmente España empieza a jugar un papel muy importante. ¿Vale? Que si queréis nos introduciríamos en lo que sería el movimiento inmaculista hispano. A lo cual nos tenemos que retrotraer a un relato mítico, legendario, que habla de un milagro por la mediación de la Inmaculada Concepción que se produce en el contexto de las guerras de fe del siglo XVI, o sea, de protestantes y católicos, que en el caso de España, con los territorios que se alzan de forma reclamando la independencia, lo que son los Países Bajos, contra la corona española. Son la Guerra de los 80 años, que va del 1568 al 1648, terminará con la Paz de Utrecht, en la cual pues, se va a producir la independencia de los Países Bajos. No es Holanda, porque Holanda es una provincia de los Países Bajos, pero bueno, para entenderlo. Entonces cuenta la tradición, cuenta la leyenda, como lo queráis llamar, que en el año 1585 los tercios españoles están en un lugar muy concreto, ¿vale? A la orilla del río Mosa. Eso es una pequeña isla, la isla de Bommel, que está en los Países Bajos, como yo he dicho, y están enfrentándose, pues bueno, contra los que se habían levantado en armas contra la corona de España, los nativos del lugar. Al frente de los cuales está el almirante Jolac y al frente de los tercios españoles, pues está Francisco Arias de Boadilla, que es el mestre de campo, ¿no?, de los tercios. La situación es complicada. Estamos en la tarde-noche del 7 de diciembre y, bueno, prácticamente están acorralados los tercios españoles y empieza a subir la marea. Bueno, estamos en una zona inundable, como la de los Países Bajos, y se quedan en un pequeño promontorio, el promontorio de Empel, de ahí viene o de Empel, depende de cómo se pronuncie, en la que es el milagro de Empel, que es donde se da a conocer, digamos, la vocación o la devoción hispánica de la Inmaculada Concepción. Simplemente lo que pasa es que, bueno, uno de los soldados que está cavando una trinchera se encuentra una pequeña tabla flamenca, una pintura de la Virgen, que es una Inmaculada. El mando, de Boadilla que le he anteriormente, se le hace un pequeño altar, se encomienda a la Virgen y, bueno, llega una oleada fría que hiela las aguas dejan de subir, aprovechan esa agua helada para entrar por la retaguardia, que al final los tercios españoles son capaces de ganar la batalla. Aunque al final la guerra se termina perdiendo, porque es la independencia, como he dicho, los Países Bajos, pero se gana. Y desde aquel momento, pues la Inmaculada Concepción es nombrada como patrona de los tercios españoles de Flandes y de Italia. De ahí viene que la Inmaculada al día de hoy sea, aparte de la patrona de España, y ya contaremos después, la patrona del ala de infantería del ejército español. Porque la infantería actual, los antecedentes directos son los antiguos tercios. ¿De acuerdo? Este sería el origen mítico, por decirlo de alguna manera. En el año 1640, el Estado español declara a la Inmaculada como patrona del Estado. ¿Es cuando se origina además esa devoción en honor a la Inmaculada? Correcto. Ahí ya es el remate, es 640. Pero hay un episodio que además nos coge muy de cerca, que es el principio del siglo XVII, concretamente aquí en Sevilla y en toda su provincia, cuando, digamos, esto tiene un pequeño antecedente. El antecedente es que en el año 1512 el prelado de la archidiócesis de Sevilla, que es Diego de Deza, establece las 4 fiestas alusivas a la Virgen: la Purificación, la Asunción, la Inmaculada Concepción y la Natividad. Y ya estamos otra vez con la discusión de dominicos y franciscanos sobre el tema que ya he contado anteriormente.
¿Qué va a pasar? Que en el año 1613 el prior del convento de Regina Angelorum retoma en un sermón todo lo que anteriormente yo he contado de Tomás de Aquino, que ponía discutía sobre el tema, ¿no?, de la mácula, de que la Virgen había nacido originalmente con la mancha y después había sido liberado de ella. Esto lo decía, aquello cae muy mal en el pueblo de Sevilla. De hecho, el pueblo de Sevilla, alentado por los franciscanos, evidentemente, se levanta prácticamente levantiscamente contra estos frailes del convento de Regina, que, bueno, por localizarlo estaría en la parte de atrás donde está la seta de la Encarnación. Se llama calle Regina, que baja, digamos, de la seta hasta San Juan de la Palma, pues ahí, en esa zona estaría el convento. Este prior del convento era Diego de Molina. ¿Qué va a pasar? Pues que el pueblo se levanta. Los primeros que toman, digamos, este es el origen del voto inmaculista, que estuvimos celebrando en Marchena hace unos años. Todo va a partir, los que me empiezan a girar también un poquito el tema son los miembros de la Hermandad de San Pedro Advínculas, a la Hermandad de los Sacerdotes, pero después, como he dicho, es un movimiento popular. Tan popular como un célebre coplista de aquella época, como era Miguel del Cid, pues escribe unas coplillas que en unas octavillas iban repartiéndose, se tiraban por las calles y la gente se venía arriba, en banderilla, nunca mejor dicho, en la defensa de la Inmaculada, de su Inmaculada. ¿Cómo podían estar diciendo los dominicos esas cosas? ¿Vale? Los dominicos lo pasaron muy mal en Sevilla en aquel momento. La gente se le echó en lo alto. Y bueno, estas coplillas, me soy capaz de decírtelo de memoria. Yo estoy haciendo escucharla porque... Dice una ya dice así, dice, aunque no quiera Molina, este Molina era el prior del convento, ni los frailes de Regina, ni su padre provincial, todo el mundo en general, a voces reina escogida, diga que fuiste concebida sin pecado original, más o menos así. ¿Vale? Después se le pone música, Bernardo del Toro le pone música, y aquello era un tema muy popular, muy popular. Estaba muy arraigado, digamos, hasta tal punto que se va a nombrar una embajada en Sevilla, encabezada por clérigos. Evidentemente el querido catedral estaba detrás de ellos. Vázquez de Lesca era el presidente, digamos, el que iba, el emisario que iba al frente de esta expedición, para ir a hablar con el rey, la Felipe III, y después hablar con el Papa para que normalizara la situación, porque aquello no podía seguir así, el enfrentamiento. Que dijera de una vez qué estaba pasando con el tema este. ¿Vale? En este contexto es donde la Hermandad del Silencio, el 23 de septiembre del año 1615, hace el voto de la defensa del dogma, ¿vale? Hace el voto por la defensa del dogma, un dogma que en aquel momento no existe, ¿vale? Pero bueno, lo va a hacer también el Cabildo de Écija, el 12 de agosto, y la Villa Ducal de Marchena lo va a hacer el 18 de septiembre de 1616. Correcto. ¿Vale? La diferencia es que uno lo hace una hermandad, otro lo hace, digamos, el Cabildo de Ayuntamiento, y Marchena lo hace el pueblo, ¿vale? Por iniciativa de los duques de Arco, se adhiere el clero y posteriormente, improvisadamente, el pueblo de Marchena. De ahí que en el año 2016 celebráramos la Manda Mariana por ese 400 aniversario. Correcto. Eso es lo que estábamos celebrando. Finalmente, en el año 1617, Pablo V, que es el Papa, pues establece una bula por la cual no proclama el dogma, pero sí permite la celebración con honores y fiestas y la Inmaculada Concepción, lo cual se celebra en Sevilla como una victoria, entre comillas, de los franciscanos sobre los dominicos, por entendernos un poco. La verdad que hemos salido de una polémica, se tranquiliza la cosa y otra vez volvemos a entrar en el mismo debate, la misma cuestión, y es curioso cómo al final la historia se vuelve a repetir. Sí, si te das cuenta vamos a seguir avanzando. Ya hemos dicho que en 1640 se nombra como patrona de España, en 1708 se va a establecer, como decíamos anteriormente, como fiesta solamente en Roma, y ya nos vamos a ir a la fecha clave, que es en el año 1854, con Pío IX, cuando se produce ya el dogma de la Inmaculada. ¿De acuerdo? Y ahí ya, digamos, se acaban las discusiones, porque como todo el mundo sabemos, un dogma no se discute, se cree a pie juntilla y ya está. Un voto digamos, es una defensa, es hacer algo en favor de, en beneficio, ¿vale? El dogma es lo que hay y esto está claro. Esto es lo que hay y aquí ya no hay discusión ninguna. Que paradójicamente, España, que tanto ya ha defendido el dogma inmaculista y tanto ya ha luchado por él, cuando se produce aquel 8 de diciembre del año 1854, no lo puede celebrar, porque casualmente España, en aquel momento, se encuentra bajo la regencia de María Cristina de Habsburgo, que es la viuda de Alfonso XII, la madre de Alfonso XIII, y nos coge con el bienio liberal del 54 al 56. Está prohibido la celebración de la Inmaculada. Después de todo que se ha duchado, lo que se ha defendido... Solamente esos 2 años. Después, 2 años después, pues bueno, se restituye la celebración, pero para que tú veas que muchas veces las circunstancias son las que mandan.
La verdad que es muy curioso y ya te digo, me ha llamado personalmente la atención cómo la historia se vuelve a repetir. Claro. Por lo tanto, no sé si era por desconocimiento de la historia, porque... No, además hay una frase muy célebre que dice que el pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. A repetirla, correcto. ¿Sabes? Es un pequeño gran día de la marmota. O entramos con el bucle, llámalo... Como queramos, ¿no? Pero por si acaso aquí estamos dejando constancia para conocer nuestra historia, que tan importante es pues seguir apostando por ella y defendiéndola. Y bueno, ya estamos ya más cercanos, entre comillas, a nuestra fecha. Todavía estamos en el año 1800, pero bueno. Sí, 1854. Por ahí ya más o menos se queda... Ya estamos más cerquita. Estipulado. Es más, la iconografía de la Inmaculada, la iconografía inmaculista... Exactamente, ahí que quería tú me entrar un preguntabas poco. por el color celeste antes y tal. Exacto. Eso realmente es incluso anterior. Porque ya lo que hace... El dogma ya lo que hace es estabilizar lo del color celeste, que ahora lo explicaré. ¿Vale? Pero la iconografía propia de la Inmaculada, ya tenemos el color, bueno, hay una imagen maravillosa de Murillo, pero realmente el origen de todo esto es el siglo de oro español. ¿Por qué? Porque como en España estaba tan arraigado el tema inmaculista, cuando llega el momento y se construyen capillas, retablos, pues son los artistas españoles los que van a dotar de esa iconografía para, digamos, cubrir esa necesidad que se ha generado. En conventos, en iglesias, en catedrales, en todo tipo de construcciones religiosas. Entonces se va a basar en dos elementos. Uno es el color azul, celeste, por entendernos, y en los elementos simbólicos de la letanía lauretana, ¿de acuerdo? Que son esos elementos conocidos por todos, que hablan de la pureza de la Virgen, que aparecen en forma de orla alrededor, la Torre de David, el huerto cerrado, el ciprés, la palmera, la nave, un poco la la simbología alianza. más conocida, ¿no? Exactamente, todo ese repertorio. Todo esto se va a poner de moda, en boga, en la escuela pictórica sevillana, en el arte en general, ¿vale? Pero está todo muy focalizado lo que es la escuela andaluza, pero sobre todo la ciudad de Sevilla. Hay que referir que en aquella época Sevilla era la capital del mundo. Era la Nueva York del siglo XVI y la primera del XVII, entonces todo pasaba por allí. ¿Vale? Mientras que España estaba arruinada económicamente, con las bancarrotas de los Austrias, pero a nivel cultural Sevilla era el centro del mundo. Y social también, lo había sido durante muchísimo tiempo, y económico, gracias al río, ¿no? Entonces, pues hay un tratado de pintura de Pacheco, que es el suero de Velázquez, el que le policromaba, por cierto, las imágenes a Martínez Montañés, que yo no sé lo que hacía Martínez Montañés, porque si las imágenes se las policromaba este señor, y Juan de Mesa, que era el primer oficial, el que le hacía las grandes obras, pues lo mismo algún día nos lleva una sorpresa. Lo mismo algún día nos lleva una sorpresa. Pero bueno, eso lo dejamos para otro programa. Entonces, pues digamos, establecen un poco lo que va a ser el modelo, ¿no?, inmaculista, que ha quedado y ha calado de cara al futuro por el peso que tenía el siglo de oro a nivel artístico en toda Europa y en Sudamérica, que dependía directamente de España. Y de ahí prácticamente viene el concepto inmaculista que tenemos a día de hoy. Y lo del color azul y celeste, que parte de ese lote, tiene un significado, bueno, o tiene una explicación que hay que matizar. Yo he dicho antes, porque en el dogma inmaculista hace mucha, en la bula, en Infallibilis Deus, que es como se llama, se hace mucho hincapié en la utilización del color azul celeste. ¿Por qué? No porque ya está estabilizado, ya se está utilizando, pero hay que normalizarlo por un simple motivo. Yo he dicho antes que la celebración está contextualizada en el tiempo de Adviento, y el color litúrgico del Adviento es el color morado. Digamos, esa bula hace una sesión durante esos 2 días de celebración inmaculista para la utilización litúrgica del color azul celeste, por entenderlo. ¿Qué era lo que tú querías saber? Pues mira, es muy curioso, y además que seguro que nos pasa cuando llega esta fecha, vemos esas banderas marianas, esa simbología tan clásica inmaculista, pues también tiene su significado. No es un color. Sin embargo, si vas a misa en estas fechas, tú verás que el color es el morado, pero sin embargo en las celebraciones relacionadas con la Inmaculada será el celeste. Celeste, correcto. Cuando pase, se volverá al color morado, que es el del tiempo litúrgico de estas fechas. Una vez visto, digamos, la importancia que tiene la Inmaculada Concepción, hemos visto patrona de España, que no de la Hispanidad, que esa sería la Virgen del Pilar, y hemos estado hablando también de la devoción, cuando se genera esa devoción, la importancia que tiene. Gracias a estos argumentos podemos decir que se generan una serie de tradiciones donde nuestras hermandades, diferentes organismos religiosos, pues tienen tan importante papel para que hoy día pues conozcamos, sobre todo en Marchena, que ahora hablaremos un poco de ella, las tradiciones que tan nuestras son cuando llegan el mes de diciembre, ¿no? Sí, si te parece, vamos a hablar de cómo se celebra el Día de la Inmaculada en nuestra tierra.
¿Vale? Vamos a empezar de lo más general a lo más particular, que será lo de Marchena para terminar, y entonces empezaremos. El planteamiento genérico. Pues mira, un tema muy conocido por todo el mundo, yo ya he hecho referencia anteriormente, y es el de la universidad, las tunas, cómo celebran el ambiente universitario, sobre todo las ciudades universitarias, Sevilla, Granada, Salamanca. Porque yo he dicho antes que en el siglo XVI, cuando estaba el debate, las universidades tomaron partido por el movimiento inmaculista. He referido a Valencia, que fue la primera. Pues por eso en Sevilla, en Granada, la tradición de la víspera, que las tunas universitarias vayan a cantarle al monumento de la Inmaculada. Pues es una celebración muy particular que ha cogido en las últimas décadas mucha tradición por el ambiente de juventud que rodea el movimiento universitario con la devoción inmaculista. Digamos que sería el primer punto. Después nos encontramos en que es un periodo, en nuestras hermandades y cofradías que tú has referido antes, muy habitual de sus cultos. Hay muchos cultos de hermandades entre el periodo que va de la Inmaculada hasta el 18 de diciembre, que es el Día de la Esperanza. De hecho, singularmente en el argot cofrade se conoce como la Cuaresma de diciembre. Correcto. ¿Vale? Y ya sentándonos en Marchena, pues en Marchena, digamos, la celebración del Día de la Inmaculada pues tiene tres pilares fundamentales al día de hoy, que son, en primer lugar, evidentemente, la asociación de la Medalla Milagrosa, sus cultos y la procesión tradicional de la Milagrosa, como le decimos nosotros, que visita las dos residencias de mayores y después pasea por el pueblo. Después la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno, que además le ha dado bastante énfasis en los últimos años a la celebración. Además lo divide en tres partes, digamos. En primer lugar, lo que es la ofrenda pictórica que se hace a la Virgen de las Lágrimas. Correcto, que este año pues la ha hecho... La formación que después se da posteriormente y estos cursos, ¿no? En honor a María Santísima de las Lágrimas. Primero la ofrenda pictórica, que este año la ha hecho Marco Antonio Manes. Aquí le digo un saludo, porque sé que me verá seguro, porque además es gran admirador de todo lo que hacemos por aquí. ¿Vale? Ha sido espectacular la obra de este año. Después, bueno, el besamano de la Virgen de las Lágrimas y después el triduo, que termina con la tradicional jandoca a la hermandad el 8 de diciembre, a mediodía. Y después, pues la tercera pata pilar, o pata del banco, si lo queremos decir en plan más popular, pues son los cultos que celebra la Iglesia Matriz de San Juan, ¿vale? Que con la vigilia, originalmente se hacía la procesión claustral la noche antes, ahora se ha pasado a la mañana en los últimos años, y básicamente ese sería el contexto inmaculista que tenemos nosotros en nuestra tierra, en Marchena y en nuestra cultura. Por lo tanto, este 8 de diciembre Marchena ha tenido y tiene gran importancia, quizás lo más conocido, aunque todas estas tradiciones están más vivas que nunca, sobre todo cuando has comentado el caso de la hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno, pero lo más popular es este 8 de diciembre la procesión de la Medalla Milagrosa. Podemos decir que el origen de la Medalla Milagrosa, bueno, todo el mundo la conocemos con la Milagrosa, aunque originalmente no era milagrosa. Lo de milagrosa es después la vocación que se le coloca. Sí, bueno, además es una cosa que viene del siglo XIX, del año 1830, una aparición a Santa Catalina de Albourg, el nombre no me sale exactamente, en París, una capilla, y sueña con la Virgen y con un óvalo dorado, de ahí viene esa medalla, ¿vale? Pero está todo contextualizado en lo que es la tradición y el culto de la Inmaculada Concepción. Bueno, lo que iba a comentar exactamente, realmente su nombre completo es la Bienaventurada Virgen María Inmaculada. Claro. De ahí que salga el 8 de diciembre, que mucha gente pregunta que por qué sale... Claro, si al final todo viene al principio el origen de todo es el concilio de Éfeso, como he dicho, en el que se va a establecer a la Virgen María como la madre del Hijo de Dios, ¿no? Y a partir de ahí hay que desarrollar todo el repertorio marianológico que no existía en aquel momento, ¿vale? De ahí viene que no tenga un sostén bíblico, que estábamos acostumbrados, porque cuando hablamos de la pasión de Cristo sí había una tradición. Aquí no, entonces, por decirlo un poco, parece como si fuese una celebración, una fiesta inventada de buenas a primeras. Claro, eso es lo que genera la duda o el debate dentro de la misma iglesia, ¿no? Entre dominicos y franciscanos, como refería anteriormente, ¿vale? Pues cuántas curiosidades descubrimos siempre con Gonzalo, que la verdad, nosotros de olvidar nuestra historia poco, porque es lo que intentamos, ¿no? De sentirnos orgullosos primero de ella, descubrir y ver la cantidad de tradiciones que tenemos en nuestro pueblo, no hace falta irse tan lejos. Y bueno, es una forma de que, si continuamos con estas tradiciones, mantengamos esta lucha que tanto han tenido como hemos descubierto nuestros antepasados en este 8 de diciembre. Por lo tanto... de hecho, mira, una singularidad para terminar. Cuando ya se establece el nuevo calendario en España y hay que seleccionar ciertas celebraciones y festividades, por ejemplo, tú eres más joven, pero el Día de Santiago es la fiesta en España, que es el patrón. Pues se quitó el día del 25 de julio.
para mantener el 8 de diciembre, que es el Día de la Inmaculada. O sea, había una opción, una u otra. Evidentemente, la Inmaculada no se toca, ¿sabes? No se toca. Entonces, pues, cayó el patrón, por decirlo simplemente por referir a la el 25 de julio, día festivo, y el día 8 de diciembre... Sí, bueno, en aquella época también era festivo el 19, que era el de San José. En fin, había muchas más festividades. Pero eso tiene una explicación. Antiguamente se trabajaba todos los días de la semana. Entonces se descansaba el domingo, si acaso, y entonces había muchos días de fiesta para que el pueblo también tuviera su momento de asueto y no fuera todo horas tras labores, ¿no? Casi queda para otro programa. Seguro que cuando se acerque la fecha podemos descubrir más curiosidades. Pues Gonzalo, muchísimas gracias por acercarte con nosotros, por descubrirnos tantas maravillas de la historia, y nada, te hacemos la invitación a que las próximas festividades que tengamos, pues sigamos descubriendo estas curiosidades que tanto, de verdad, nos encanta escucharte. Bueno, pues a ti, muchísimas gracias por invitarme. Nosotros continuamos aquí en Televisión Marchena, pues con mucho más contenido.